Dividendos. No falta mucho tiempo para que la tecnología Skyway entre en el mercado mundial del transporte. Comenzará la operación de las rutas de transporte y la infraestructura. Se prestará servicios para el transporte de personas y mercancías y para el uso de las rutas con fines de infraestructura. Por lo tanto, cada vez más escuchamos las preguntas de los accionistas de la compañía que invierten en la certificación de la tecnología sobre qué beneficio recibirá Skyway, el propietario de la tecnología, debido a la cual se acumula esta cantidad, y cuál será la cantidad de dividendos. Hablar de números específicos ahora significa hacer adivinación en el café, aunque solo sea porque para hablar de ganancias deben sumarse todos los fondos entrantes y restar todos los costos invertidos para obtener ingresos para la empresa y su actividad económica. Después de todo, la ganancia es la diferencia entre el ingreso y los gastos totales de la empresa. De acuerdo con el plan de negocios del proyecto de construcción del ecoparque tecnológico y la certificación de tecnología, según las etapas del desarrollo del grupo de empresas Skyway, se determinan los costos de cada etapa. Por ejemplo, en la etapa 13 de las 15 etapas del plan de negocios, los costos fueron de $25 millones. El holding implementa el proyecto y está desarrollándose de manera muy activa. Realiza mucho trabajo, utiliza fondos que son significativamente menores de lo planificado para las mismas tareas, pero aún no genera ganancias. Está claro que la nueva tecnología de transporte Skyway será muy rentable y este beneficio aumentará con cada proyecto específico subsiguiente, pero es demasiado pronto para hablar de números específicos. Los ingresos del transporte a menudo consisten en fondos recibidos de las tarifas de pago por viajes, publicidad en material rodante y proporción de los servicios de transporte comercial a otras organizaciones, utilizando la estructura de la vía y los soportes para cables. Pero Skyway no es solo un transportista de carga, es una nueva tecnología de transporte y la línea de ingresos del holding consistirá en un número mucho mayor de servicios. El beneficio se formará como un resultado general de la empresa propietaria de la tecnología. Se identificará por objetivo, teniendo en cuenta el costo de cada objeto de dirección en construcción y en cada instalación ya operada, y será el resultado económico de la compañía para un cierto periodo de todos los objetivos de un año. Los propietarios del capital. Los propietarios de las acciones de la compañía que se centran en el tamaño del beneficio que queda a disposición de la empresa, deciden sobre los dividendos y las políticas de inversión que persigue la empresa, teniendo en cuenta las perspectivas de su desarrollo. En el holding hay empresas dedicadas a actividades de producción y negocios que aseguran la implementación del proyecto durante la construcción y operación de las rutas que proporcionan estos procesos. Además, fueron creadas varias compañías. 3 de ellas se dedican a actividades comerciales. Se limitan a contabilizar a los inversores, mantener el registro interno de los accionistas de la empresa y pagar dividendos. Tienen personal limitado para reducir los costos internos. La empresa principal del holding es la empresa propietaria de la tecnología. Es la empresa principal o compañía fundadora para todas las empresas y distribuye los beneficios en forma de dividendos a todas las subsidiarias de acuerdo con las condiciones aceptadas. En aquellas compañías que realizan actividades de producción y negocios y tienen una composición adecuada de personal, las ganancias son una fuente de beneficios sociales para los miembros de la fuerza laboral, a expensas de la ganancia que queda en la empresa después de pagar impuestos y dividendos, así como otras deducciones prioritarias. Se proporcionan incentivos materiales y también beneficios sociales a los empleados. El beneficio a partir del cual la empresa cuenta y paga dividendos
se forma después de los siguientes cálculos. Se suma todos los ingresos de la empresa que conforman los ingresos totales, los gastos relacionados con las actividades de producción y todos los costos posibles, incluyendo impuestos, intereses de crédito, etc. Así se deduce los ingresos de la compañía. Este es el beneficio neto de la empresa. De allí salen los dividendos acumulados a los accionistas, los dueños de la compañía. En las empresas hay accionistas mayoritarios y minoritarios. El accionista mayoritario posee una participación significativa en la compañía, generalmente del 10% o más. Un accionista minoritario es un copropietario que no tiene derecho a influir en la administración de la compañía debido a la cantidad insignificante de acciones. En la participación de Skyway, el accionista mayoritario de la empresa principal que posee la tecnología es una entidad legal, una compañía que es propiedad del autor y propietario de la tecnología de Skyway, Anatoly Eduardovich Yuniski. A su vez, los accionistas mayoritarios de la empresa principal son las 3 subsidiarias que poseen sus acciones preferenciales. Esto garantiza la recepción de dividendos a las subsidiarias de la compañía principal. Para las subsidiarias, la cantidad de dividendos son los ingresos de la compañía, de los cuales se deducen los costos internos actuales de mantenimiento de la compañía. Esto constituye el beneficio de estas compañías que se distribuye completamente en forma de dividendos a los propietarios de las acciones ordinarias. En realidad, en este preciso momento, llegamos a la definición de dividendos. Sabemos que los dividendos son parte de las ganancias de la compañía que se distribuyen entre los accionistas en proporción al número de acciones que cada uno posee. Es decir, todo es bastante simple. Al acreditar el proyecto y recibir una promesa en forma de acciones de la compañía, usted invierte sus fondos. De hecho, los da en uso. Sus fondos funcionan y le permiten a la compañía funcionar, obtener ingresos y calcular ganancias. Por lo tanto, con cierta frecuencia, como norma, una vez al año, la compañía le agradece por las inversiones y usted recibe dividendos en proporción al número de acciones que posee. En general, la decisión de pagar dividendos la toma la Junta General de Accionistas que tienen una clase de acciones con derecho a voto en su cartera de inversiones. Las recomendaciones para la reunión son dadas por el Consejo de Administración de la compañía sobre la base de los cálculos realizados y las normas actuales para la distribución de ganancias, según los tipos de acciones emitidas. Debe entenderse que no todas las ganancias se destinan a pagar dividendos, sino solo una parte. De lo contrario, la empresa no tendría la oportunidad de desarrollarse. En primer lugar, se resta la cantidad de ganancia en el pago de dividendos sobre acciones preferentes, y esto no está sujeto a votación. Y luego se realizan más cálculos para aceptar los montos restantes de la distribución de ganancias. El porcentaje efectivo de pago de dividendos es alrededor del 25 al 50% de la ganancia neta de la compañía. Además, la cantidad de dividendos de un año a otro puede ser muy diferente. Según la ley, los dividendos pueden pagarse no más de una vez por trimestre o una vez al año, sobre la base de los estados financieros aprobados y auditados para el periodo relevante. Algunas compañías lo hacen 2 veces al año, otras una vez al año. El arte de la gestión de la empresa es encontrar un equilibrio. ¿Qué parte de la ganancia se paga en forma de dividendos y cuál se invierte en la expansión de la producción? Si se paga el 100% de las ganancias a los accionistas, no quedará dinero para el desarrollo de la empresa. Si eso sucediera, los dividendos no solo no aumentarían, sino que podrían disminuir a lo largo de varios años. Pongamos un ejemplo.
El operador de telefonía celular no ve una oportunidad para la expansión comercial, ya que el número de suscriptores se limita a la población del país y paga el 80 al 100% de las ganancias en forma de dividendos. Esto es normal si se invierte en un operador de este tipo. Es probable que reciba dividendos estables durante varios años. El valor de las acciones probablemente no caería fuertemente en el mercado al principio, pero tampoco crecería, ya que los dividendos no aumentarían. A partir de algún momento de estancamiento de la empresa, se iniciaría un brusco descenso de los ingresos y, en consecuencia, una disminución de los importes para el pago de dividendos. El beneficio en forma de dividendos se distribuye entre los accionistas en proporción al número y de acuerdo con el tipo de acciones de su propiedad. El importe del dividendo para las acciones ordinarias se calcula mediante la siguiente fórmula: el beneficio distribuible menos el monto del dividendo en acciones preferentes se divide por el número de acciones ordinarias y se obtiene el monto del dividendo por acción. Para saber cuánto y cuándo pagará la empresa, deberá seguir las noticias. El tamaño de los dividendos y la fecha del pago de los dividendos se publican generalmente en el sitio web de la compañía y en los medios de comunicación, de acuerdo con los requisitos y las reglas del intercambio. Veamos el pago de dividendos en un ejemplo específico. El capital social de Megafon consiste en 620 millones de acciones. Según los resultados de los primeros 9 meses de 2016, la compañía asignó 14.997.800.000 rublos para pagar dividendos. Una acción representó 24.19 rublos. El accionista Ivanov tenía 250 acciones, por lo que se le acreditaron 6.047.5 rublos en forma de dividendos. De los dividendos acumulados a Ivanov, la compañía pagó al Estado un impuesto sobre los ingresos de un individuo por un monto de 786 rublos, por lo que como resultado fue transferido a su cuenta bancaria el monto de 5.261.5 rublos como dividendos libres de impuestos. Al pagar dividendos, la compañía en sí misma es un agente de impuestos y transfiere el impuesto al Estado. Es decir, los accionistas reciben pagos con un descuento sobre los ingresos personales. En este ejemplo, el impuesto según la ley fiscal rusa es del 13%. El proceso del pago de dividendos es simple. Del inversor no se requiere nada excepto que informe sus datos. Para recibir dividendos debe ser el propietario de una acción en una fecha específica, la fecha de confirmación del registro de accionistas. El registro es una lista de los accionistas de la compañía con información sobre el número de acciones que poseen. La fijación es necesaria porque alguien constantemente compra y vende acciones en la bolsa de valores y el estado del registro cambia. Por lo tanto, por conveniencia, la compañía dice: pagamos a quien es el accionista al día de hoy. Al que compre las acciones después, le pagaremos la próxima vez. Además, si no vende acciones, pero las mantiene, es decir, si no retira su dinero del volumen de negocios de la empresa, recibirá dividendos una y otra vez. Invertir es una forma interesante de ganar dinero y que no tiene límites, y es una fuente de diversos beneficios. Todo el dinero libre debería funcionar. Es rentable capitalizar y obtener ganancias. Esta es la regla principal de la persona moderna.